corazón respira y déjate llevar. Entre madre e hijo, historias que saben sanar. Y si mañana fuera tarde, mejor hablarlo hoy. Augusto y Ale iluminando la voz. Tu viaje empieza aquí. Tu viaje empieza aquí. Hay algo que ya no puedo dejar de ver. Y lo peor es que daría lo que sea por no haberlo visto. Porque cuando ves, te rompes. ¿alguna vez sentiste que ya no encajás en ningún lado? Como si vieras cosas que otros todavía no están listos para ver. Como si hubieras despertado, pero ese despertar viniera con un precio que nadie te dijo que ibas a pagar. Bienvenidos a ¿Y si mañana fuera tarde? Hoy vamos a hablar de algo incómodo, de ver demasiado, de lo que pasa cuando ya no podés hacerte el ciego. Nietzsche tenía una frase que me persigue desde hace años. La primera vez que la leí, la cerré. No estaba listo para lo que decía. ¿Y qué decía? Quien ve demasiado termina sin encajar en ningún lugar. Mirá, la primera vez que me la decís así suena como a condena. Por eso la cerré en ese entonces. Pero no la decía como condena, la decía como consecuencia. Como una consecuencia inevitable, como algo que es natural. Ah, como si fuera parte del proceso. Exactamente. Como si el despertar tuviera un costo que nadie te avisa. Nadie te dice, cuando empieces a ver, vas a perder cosas. Te lo dice Nietzsche por ahí y un poco tarde, te digo. Y nosotros. Exacto, y nosotros hoy mismo. Porque ver demasiado no es solo entender más. No es volverse más inteligente ni más espiritual. Es dejar de poder no ver. Eso es lo que cambia todo, que no es una elección. En algún momento cruzas una línea y ya no hay vuelta. Y ahí empieza la historia que hoy te queremos contar. No fue de golpe, ¿sabes? Nunca es de golpe. Fue lento, silencioso, incómodo. ¿Cómo fue para vos? Empezás a notar cosas pequeñas. Una mirada que no coincide con lo que se dice. Un abrazo que se siente vacío, aunque esté lleno de ganas. Una promesa que antes te la creías y un día ya no. Y no sabes bien cuándo cambiaste. No hay un día marcado en el calendario. No, claro que no. Y eso lo hace más difícil todavía, porque no podés señalar el momento. Solo sabés que antes creía y ahora ves. Y lo negaste. Claro que sí, lo negué. Lo justificaste. Por supuesto, también. Lo maquillaste. Para poder seguir perteneciendo. Para no tener que soltar lo que ya sabías que no te estaba haciendo bien. Sí, porque soltar duele más que quedarse con algo que te lastima. Por lo menos al principio. Como caminar con la piedra en el zapato. Eso es algo que me parece importante decir. Que no es cobardía, sino algo que es humano. El dolor conocido se siente más seguro que el vacío por conocer. Exacto. Y a veces te quedas ahí años, la vida. Años en los que una parte de vos ya sabe y la otra parte trabaja full time para que no lo veas. ¿Y qué hace que en algún momento esa parte que trabaja para no ver se canse? Que el cuerpo te pasa factura. Que una mañana te levantás agotada y no hiciste nada. Que dejas de reconocerte cuando te mirás. Y ahí
ya no hay forma de seguir maquillando. No, claro que no. Ya no hay vuelta. Y cuando ya no podés maquillarlo más, empieza otra etapa, que es la de no encajar. Que nadie te dice que viene. Te la encontrás de sorpresa. Encajar implica muchas veces no cuestionar, aceptar el guión, reírte de los chistes que no te hacen gracia, callar lo que pensás para no romper el clima, como quien dice, el no incomodar. Y cuando empezás a ver demasiado, ya no podés hacer eso. No porque sea más valiente, sino porque te resulta físicamente imposible. Es como intentar actuar en una obra que ya no recordás el texto. Ay, exactamente así. Estás ahí en el escenario y todos esperan tu parlamento. Y vos mirás la escena y pensás, ¿esto lo creía antes? ¿Esto era yo? Y la gente lo nota, ¿eh? No siempre te lo dicen, pero lo nota. Y empezás a incomodar, no porque hagas algo malo, sino porque tu sola presencia siendo quien sos ahora les recuerda lo que ellos no quieren ver todavía. Y eso es algo que me parece brutal, Ale. Que a veces te alejas de alguien no porque te portaste mal o porque pasó algo, sino porque esa persona, mientras esté cerca, no puede seguir haciéndose la ciega con lo suyo. Sos un espejo. Y los espejos a veces molestan. Y entonces te empezás a sentir raro, distinto y a veces muy solo. Sí, muy solo. Te lo digo yo que lo viví. Hay una soledad específica en esto. No es la soledad de estar sin compañía. Es la soledad de estar rodeada de gente y no de encontrar a nadie que vea lo que sos vos y lo que estás viendo. Es la soledad del que va adelante. O del que va por otro camino. No necesariamente adelante, por otro lado. Eso exactamente. Porque no se trata de ser mejor, se trata de ser distinto, de no poder seguir en el mismo lugar. Y eso duele, aunque sea tuyo, aunque sea lo correcto. Nadie te cuenta que crecer duele. No, te venden el crecimiento como algo hermoso, algo bonito. Te hablan de la evolución, del despertar, de la expansión de la conciencia, etcétera, etcétera. Como si fuera suave, como si fuera lindo. Y hay partes que son lindas, es verdad, de crecer, ¿no? Pero nadie te dice que despertar puede implicar perder vínculos, cambiar caminos, soltar versiones tuyas que te costaron muchísimo construir. Eso último es lo más difícil. Soltar versiones tuyas. ¿Por qué te parece que es lo más difícil? ¿Y por qué soltar a alguien que fuiste? Que tal vez fue necesaria, que en su momento te cuidó, te protegió, te ayudó a sobrevivir. Y de repente esa versión ya no sirve. No te sirve y vos sabés que la tenés que dejar ir. Ah, entonces hay algo que como que se parece al duelo, digamos. Y en realidad es un duelo. Sin nombre muchas veces, pero es un duelo. Y hay algo más. ¿Qué es lo que Nietzsche llama, en cierto modo, la parte más incómoda del despertar? ¿Qué parte? Verte a vos mismo, sin filtros, sin la historia que te contabas. Sí. Porque ver demasiado no es solo ver las incoherencias de los demás, es empezar a ver las propias. Las veces que mentiste, las veces que traicionaste, las veces que elegiste quedarte cuando ya sabías. Las veces que callaste lo que tenías que decir, las veces que dijiste lo que no sentías para que todo siguiera igual. Y eso no siempre se puede mirar de golpe. No. Viene en capas. Y cada vez que vas queriendo subir, se hace más hondo porque hay otra capa y otra capa y otra capa. Pero la diferencia es que cuando empezás a mirarlo, dejas de cargar con algo que no nombraste. Y eso pesa diferente. Sí, el peso de la negación es más pesado que el peso de la verdad. Aunque la verdad duela más al principio.
Porque ver demasiado no te hace especial, no te da un trofeo, no te pone por encima de nadie. Te hace incómodo. Te hace insoportable para algunos, para los que necesitan que no veas, para que ellos tampoco tengan que ver. Te hace irte de los lugares donde antes te quedabas, de conversaciones, de vínculos, de versiones de vos mismo que ya no podés sostener. Y a veces te preguntás si todo eso valió la pena. ¿Vos te lo preguntaste? Sí, más de una vez. ¿Y? Y la respuesta siempre llegó de la misma manera, no como certeza, sino como alivio. Como cuando finalmente podés respirar después de haberlo aguantado mucho tiempo. Duele, pero ya no tenés que mentirte. Exacto, duele, pero ya es tuyo. Hay algo peor que ver demasiado, ¿sabes? ¿No ver? Elegir quedarte dormida. Elegir encajar a costa de desaparecer. Elegir no mentir para perder. Para no perder, perdón. Esa también es una elección. Y también tiene un precio. Pero ese precio lo pagas en silencio, sin saber que lo estás pagando. Pero hay algo que cambia todo. ¿Qué cosa? Que nadie te cuenta cuando estás en el medio del colapso. Que cuando dejas de intentar de encajar, empezás a pertenecer. ¿A dónde? A vos mismo, a tu verdad, a tu forma de ver el mundo. Eso suena lindo. Pero quiero ser honesta con quienes nos están escuchando. Llegar ahí no es rápido. Para nada, no es algo que pasa en una semana. Hay periodos de transición que son muy solitarios, muy confusos, donde ya soltaste lo viejo pero todavía no encontraste lo nuevo. El limbo mismo. El limbo. Y ese limbo es real. No lo romantices, es duro, pero es necesario. Porque en ese espacio vacío empezás a escucharte de verdad, sin el ruido de lo que tenés que ser, de lo que se espera de vos. Y ahí empezás a aparecer vos, el real, el que no necesita encajar porque ya no necesita demostrarse nada. Y los vínculos se quedan después de eso. Son distintos. Exactamente. Porque son entre personas que se ven de verdad, no entre personas que se necesitan para no verse. Y esa diferencia es todo. Queremos cerrar con un momento para ustedes, no para nosotros. Por eso te vamos a pedir que cierres los ojos si podés. Y preguntante con honestidad. Obviamente si estás manejando, guárdalo para después. ¿Qué cosas hoy ya no podés dejar de ver? ¿En qué lugares seguís intentando encajar, aunque ya no sos esa versión? ¿En qué vínculos seguís? Porque te da miedo el vacío que te dejarían si lo soltás. No te pedimos que hagas nada con eso hoy, solo que lo veas. Porque la primera vez que algo pude ver es la primera vez que también se puede soltar. Tal vez no estás perdido, tal vez no estás roto. Tal vez tan solo estás despertando. Ver demasiado no es una condena. Es una puerta. Es una vida más real. Más incómoda, pero más tuya. Sin máscaras que sostener. Sin versiones falsas que cuidar. Sin tener que actuar. Nietzsche dijo que quien ve demasiado termina sin encajar en ningún lugar. Y tenía razón. Que no ves lo que ya viste. Pero lo que no dijo es que cuando dejas de encajar en los lugares equivocados, empezás a encontrar tu lugar. Que tal vez no es un lugar en sí. Que tal vez sos vos. Y si mañana fuera tarde, ¿seguirías eligiendo no ver? Abre el corazón, respira y déjate llevar. Entre madre e hijo, historias que saben sanar. Y si mañana fuera tarde, mejor hablarlo hoy. Augusto y Ale iluminando la voz. Tu viaje empieza aquí. Tu viaje empieza aquí.